Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen todavía. Les agradecemos su interés, que permanezcan por acá y vamos a tener una interesante mesa final de este coloquio. Van a estar dos representantes de la autoridad del Estado mexicano dándonos posturas sobre pues, lo que entienden como el deber de practicar el control, una voz desde sede judicial, una voz desde el Poder Ejecutivo. La dinámica va a ser la misma, van a hablar 20 minutos o hasta 20 minutos cada quien. Después se abre a ronda de preguntas de ustedes por escrito y con eso concluiremos. Me imagino que en una hora estaremos ya cada quien rumbo a sus casas. El orden que han acordado es que hable primero Alejandra. Voy a leer la síntesis. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, fue abogada en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, fue asesora del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi colega en ese entonces. También se desempeñó como directora general adjunta de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y actualmente es la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Alejandra, por favor. Gracias. Gracias, Luis. Muy buenos días a todas y todos. Les agradezco mucho su presencia y de los distinguidos miembros que me acompañan en la mesa. En nombre del subsecretario Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, agradezco profundamente la invitación del Instituto y del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ha fungido como un punto de encuentro muy importante para todos los operadores de derecho, para que sigamos reflexionando y analizando todos estos mecanismos, especialmente del sistema interamericano que tenemos a nuestro alcance, para poder hacer más amplia la protección de los derechos humanos en el país. Para introducirme al tema, quisiera hablar un poco de los antecedentes del control de convencionalidad. La idea que justifica al derecho internacional de los derechos humanos surge desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se trata de generar un camino entre el derecho constitucional interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Los desarrollos que se habían hecho habían sido tan dispares que se toma la decisión de crear un piso mínimo, por lo menos de los derechos muy básicos, del núcleo mínimo de derechos, para que todos los individuos de todas las naciones pudieran ejercerlos de manera voluntaria. Esto ha supuesto una modificación muy clara a los principios constitucionales y a la forma en la que el sistema constitucional se había desenvuelto hasta ese entonces, ampliando sus horizontes para que pudieran introducirse estos estándares internacionales. Gracias a este ajuste en la ingeniería constitucional, hoy el control de convencionalidad es un elemento básico de la justicia que tiene como una de sus vertientes este desarrollo que ha hecho la Corte Interamericana en relación con el control de convencionalidad. Y aquí viene la primera idea que quiero destacar. Normalmente se hace referencia al control de convencionalidad como una figura nueva. No obstante, esto resulta un poco impreciso. En primer lugar, porque funciona exactamente igual que el control de constitucionalidad que ha surgido desde hace 200 años. Sin embargo, se trata de aplicarlo de una forma igual, pero de la Convención Americana de Derechos Humanos. El segundo es que por su creación, por llamarlo de alguna manera, que surge en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, primero en un voto razonado del juez García Ramírez y después en el caso Almonacid, se da desde 2006. Y es hasta 2011 cuando México lo retoma, a partir de la discusión muy famosa del expediente Varios 912, mejor conocido como caso Radilla, que se menciona en sede interna. Entonces hay que asumir la figura no como una figura nueva, sino como una realidad de nuestro sistema jurídico y siguiendo para ello los estándares que ha sentado la Suprema Corte y ahora con esta amplitud la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, así, partiendo de lo que la Corte ha dicho, podemos afirmar que el control de convencionalidad consiste en la obligación que tienen las y los jueces en primera instancia, ahorita me refiero a otras autoridades,
de revisar la validez de todos los actos jurídicos y de las normas generales a la luz de la Convención Americana y del desarrollo que se ha hecho de esta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, siguiendo las reflexiones de la Suprema Corte de Justicia en el citado expediente 912, la Convención Americana no es más que uno de los muchos instrumentos que el Estado mexicano ha firmado en relación con derechos humanos. Así, en México, el control de convencionalidad a partir de las reflexiones de la Suprema Corte debe de entenderse como un concepto mucho más amplio que exige que todos los instrumentos internacionales de los cuales México es parte sean utilizados para desarrollar el derecho interno y para la aplicación de todos los actos jurídicos que lleven a cabo las servidoras y servidoras públicas. Así, desde el caso Almonacid Arellano, la Corte Interamericana ha precisado el alcance de este control de convencionalidad y lo voy a juntar con lo que ha desarrollado la Suprema Corte para sacar unos elementos básicos que debemos tomar en cuenta. El primero, como ya lo mencioné, exige compatibilizar todas las normas y con los tratados de derechos humanos. La segunda es que es una obligación específicamente dirigida a los jueces y las juezas, al Poder Judicial y a cualquier otro órgano que haga un desarrollo, que tenga la competencia de generar contenidos en relación con las normas jurídicas. Pueden ser los tribunales contenciosos administrativos, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Agrario, cualquier autoridad que sí tenga la competencia de hacer un desarrollo de las normas jurídicas. La que sigue es que se tiene que ser de manera ex oficio, lo cual implica que no necesariamente debe ser solicitado por las partes y su ejecución puede implicar la desaplicación o la supresión de normas contrarias a la Convención Americana y otros tratados internacionales. Toda vez que en México ha sido la Suprema Corte de Justicia la que ha encabezado una amplia reflexión en torno al tema, quisiera dedicar los siguientes minutos para hablar sobre todo este desarrollo que se dio más allá de la discusión del caso Radilla. Y la Corte decidió el 3 de septiembre de 2013, a partir de la contradicción de tesis 293-2011, que todas las sentencias de la Corte Interamericana resultan vinculantes para México, haya sido México o no parte en las mismas. La importancia del control de convencionalidad no podría entenderse también fuera del marco de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. A partir de esta reforma, el artículo primero de la Constitución, en su primer párrafo, nos establece que todas las normas internacionales forman parte del parámetro de regularidad constitucional y deben ser cumplidas plenamente. Así podemos afirmar que a partir de la reforma constitucional, que es posterior a la definición del control de convencionalidad, se refuerza la obligación que tienen todas las autoridades y especialmente aquellas dedicadas a la impartición de justicia, de tutelar los derechos humanos, incluidos los de fuente internacional. Adicionalmente, el párrafo segundo de este artículo agrega un elemento fundamental al exigir como ejes rectores de la interpretación normativa, la interpretación conforme y el principio pro persona. Lo hasta aquí expuesto me permite arribar a una importante conclusión. La forma en la que en México hemos asumido un control de regularidad que comprende el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad nos permite reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la protección sólida para los derechos humanos, para lo cual resulta fundamental la actuación de nuestras jueces y juezas como garantes últimos. Aunque conceptualmente es complejo hablar de autoridades administrativas realizando un control de convencionalidad, lo cierto es que quienes trabajamos en este ámbito estamos constitucionalmente obligados a tutelar derechos humanos, de modo que su respeto es el principal eje rector en nuestra actuación. En este sentido, desde la Secretaría de Gobernación, consideramos que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todas las autoridades, es cierto, pero como lo dice la Corte, en el ámbito de sus competencias. No vemos a un funcionario en una ventanilla desaplicando una norma general. Eso nos generaría un caos en el orden jurídico nacional que tanto ha costado construir y que además es la base mínima para mantener un país en democracia. En este sentido, creo que hay casos muy puntuales en los que un funcionario administrativo podría llamar por ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Pongo un caso. Hace poco
se emitió el informe de fondo de la Comisión Interamericana en el caso conocido como militares VIH en México. En este caso, lo que había sucedido es que había una norma expresa que permitía discriminar a los militares que portaran el virus de VIH y podían ser sacados del ejército. Fueron muchos casos a la Suprema Corte. La Corte decidió que era una norma absolutamente discriminatoria y amparó a estos militares. En un caso así, creo que la autoridad administrativa podría desaplicar la norma porque ya tiene un fundamento de quien sí puede interpretar esas normas, que es la Suprema Corte de Justicia, pero no por los funcionarios administrativos que lo van a hacer con base en su criterio y en sus propias interpretaciones. Creo que ahí tenemos que voltear más bien y decidir cómo hacerle para que esos criterios que está haciendo la Corte Interamericana y la Suprema Corte puedan permear rápidamente el sistema jurídico y la aplicación que se hace por parte de las servidoras y los servidores públicos. Por ejemplo, ahora se dio un paso importantísimo con la reforma constitucional y en la ley de amparo, en la que se toma la decisión de que la Corte, cuando se trata de un amparo indirecto por jurisprudencia reiterada, si hace una sesión específica en pleno para esa situación, podría pedir la desaplicación de una norma general y tendrá que hacerse de manera inmediata. Ese es un paso importantísimo para que permee rápidamente el procedimiento jurídico. Por ejemplo, a partir del caso Radilla, la Suprema Corte atrajo todos los casos relacionados con jurisdicción militar, fueron alrededor de 30 casos. Ahí tuvo jurisprudencia muy clara de que los civiles no podían ser juzgados por militares. En ese entonces no existía todavía no estaba vigente esa norma de la ley de amparo, pero hubiera sido perfecto que la Corte ahí hubiera podido desaplicar la norma general y esto permeara rápidamente el sistema jurídico. Creo que tenemos que voltear a ver cómo le vamos a hacer para que lo que diga la Suprema Corte, otros tribunales y la Corte Interamericana pueda bajar rápidamente a un acto de aplicación adecuado por parte del personal administrativo del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante porque si lo hacemos de otra forma, estaríamos al arbitrio de lo que considere en cualquier nivel el funcionario o la funcionaria pública que esté aplicando la norma. Entonces, en conclusión, desde la Secretaría de Gobernación consideramos que sin duda las y los servidores públicos tienen que aplicar el principio pro persona. Si llega una mujer a ventanilla que quiere garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y se le están pidiendo algunos requisitos, demasiada carga a ella y en ese momento no puede presentar los papeles para poder recibir una ayuda en ese sentido, puede aplicar más bien el principio pro persona y tratar de que se garanticen de una manera más general y más efectiva los derechos humanos. Pero de generar, por ejemplo, la desaplicación de una norma general por parte de ellos conflictuaría mucho el orden jurídico. Además, si la desaplica, no necesariamente puede ser revisada. ¿Por qué? Porque para eso se necesita un interés legítimo. Entonces, por ejemplo, si se decide, el matrimonio igualitario y no hay una norma al respecto, nadie tendría un interés legítimo, más que las dos personas que se casaron, de desaplicar la norma. Para quien tienen criterios progresistas y como es la Secretaría de Gobernación, que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, es un paso adelante. Pero ¿qué tal que se trata de cualquier otro acto en el que se haga un retroceso porque así lo consideró el servidor público y ya no hay una forma de revisarlo porque no te puedes amparar porque no tienes un interés? Entonces, siempre es importante que las decisiones puedan revisarse y que lo hagan las personas que realmente se encuentran totalmente con competencia para hacerlo, y eso son solamente las autoridades jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales. Finalmente, contarles que desde la Secretaría de Gobernación, desde la unidad encargada de la implementación de la reforma constitucional, se ha hecho una capacitación continua y para todos los servidoras y servidoras públicas pueden aplicar estos criterios de la manera más amplia posible y no se cierren sus esquemas
para poder garantizar con mayor plenitud los derechos humanos, pero dejando a las autoridades jurisdiccionales la interpretación de esas normas jurídicas. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Recuerdo al público que han quedado interrogantes abiertas para posteriores reflexiones sobre el control de convencionalidad. Desde la conferencia inaugural se nos ha puesto para meditarlo, que hay un reto a la hora de precisar qué es el control. Por supuesto, definir quiénes deben de ejercerlo, en qué momento, cuándo lo deben de ejercer, ubicar cómo es que se tiene que hacer o practicar este control y con qué efectos, al menos. Y ya nos decía don Sergio que a las reflexiones a lo largo de las resoluciones de la propia Corte Interamericana habían dado pues un avance paulatino que, por lo menos eso es lo que yo le entendí, hoy digamos que ponen ante nuestros ojos una inquietante cuestión. Él nos decía cómo al inicio pues la obligación se entendía para órganos con funciones jurisdiccionales, cómo se extendió para órganos que se vinculan con la administración de justicia, que desde pues casi cualquier interpretación abarcarían pues personal que trabaja en órganos jurisdiccionales, por supuesto, pero también quienes están al tanto de la procuración de justicia, inclusive tal vez pensar en policías, pero que con el caso Hellman y el de Dominicana ya estaba ahí por lo menos la frase de que todas las autoridades tienen que llevar a cabo este control. Y nos recordaba también cómo dio García Sayán, juez de la Interamericana, en un evento en la propia Suprema Corte de Justicia, decía, cuidado, hay que tomar en cuenta que no cualquier autoridad debe de practicarlo. Es justamente en ese debate que interesa mucho escuchar la participación desde el plano del Poder Ejecutivo de este país, y por eso gracias Alejandra por este mensaje. Porque al final de cuentas, en la realidad, creo que lo que tenemos que pensar es, y solo imagino diversas autoridades, si en este país las personas que acuden al registro civil a pedir que se reconozca, inscriba el matrimonio entre personas del mismo sexo, tienen que esperar a que cambie la ley de cada entidad, no obstante que haya precedentes firmes de la Suprema Corte de Justicia diciendo que esto implica una violación de derechos humanos y discriminación. Si es posible que ministerios públicos pidan arraigos con base en legislación local cuando la Suprema Corte de Justicia tiene un par de acciones de inconstitucionalidad en donde se nos recuerda que los congresos de los estados no tienen siquiera competencia para regular la figura de un arraigo local. Y justamente esto es de lo que trata, y estas primeras reflexiones son muy bienvenidas. Ahora bien, antes de darle la palabra a Fernando Silva, que presento ahora como doctor en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, como máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, como persona con posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Pompeu Fabra, como profesor visitante de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra y profesor del Instituto de la Judicatura Federal y de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien, por supuesto, también lo tengo que decir, es titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa del Primer Circuito. Y antes de darle la voz a Fernando para que nos comente sus ideas sobre cómo, me imagino, desde el Poder Judicial hay que llevar a cabo esta práctica del control, también cumplo con decirte, Fernando, que pues ha existido, creo que ha existido en las mesas previas, una versión crítica sobre la recepción que se ha dado en el Poder Judicial, que presenta luces y sombras, por decirlo con la forma más moderada que pueda. Que se ha aceptado en el Varios 912 que se tiene que llevar a cabo un control, que ahí las sentencias de la Corte Interamericana para México se reconocían ya como vinculantes y para los demás casos pues meramente orientadoras, pero que la contradicción de tesis 293-2011 se ha avanzado y se ha determinado que todas son
vinculantes. Sin embargo, en esta contradicción se ha introducido la figura de las restricciones y se ha puesto, pues por lo menos en tela de juicio, que en algún momento el principio pro persona pudiera prevalecer sobre estas restricciones, porque hay que atenderlas. Y se han mencionado otros casos en donde, en la contradicción de tesis 299-2013, la Corte ha dicho que sobre su jurisprudencia no puede ejercerse un control, lo cual a titulares de juzgados como tú, pues a lo mejor, no sé, tal vez tú nos dirás o no, ata las manos para obedecer los criterios establecidos como obligatorios como jurisprudencia, aunque en el fuero interno su convicción sea que hay soluciones más garantistas, o como al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012 se ha dicho que juzgados y tribunales que son competentes para conocer del amparo pueden llevar a cabo un control, pero sobre los artículos adjetivos que aplican, es decir, los de la ley de amparo y tal, pero no quizá sobre artículos que resolverían el fondo de la cuestión que se plantea, ¿no? Sobre todo en amparo directo esto puede ser muy complejo, porque el tribunal colegiado finalmente decide sobre una sentencia dictada por otro tribunal local, pero si no hay causa de pedir, si no hay suplencia de la queja, parece que, y utilizo una expresión de otra ponente, colega del Poder Judicial, pueden ver el elefante rosa pasar y sin embargo tener las manos atadas y no poder ejercer un control difuso sobre esas disposiciones legales que aplicaron en los tribunales ordinarios y solo estar a la materia estrictamente constitucional en el amparo. Hay muchos retos, hay muchas inquietudes y por eso tu voz también es bienvenida, Fernando, así es que, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación. Muchas gracias también por la opinión del Poder Ejecutivo y la doctora Alejandra. Pues sí, hay muchas inquietudes. Yo voy a hacer alguna exposición, voy a tratar de que sea breve y al final son bienvenidas todas las preguntas. Me imagino que ustedes tienen mucho mayor ingenio, ¿no?, que nosotros los que estamos aquí arriba para formular ese tipo de interrogantes y con mucho gusto podríamos discutir todas esas preguntas. Bien, voy a realizar una exposición sobre algunas transformaciones que se han generado en nuestro sistema jurídico y que todas tienen que ver con el alcance del control de convencionalidad en México y que nos podrían dar algunas luces sobre las preguntas centrales de las que tratan estas breves charlas, ¿no? Durante la última década, el Estado mexicano ha sido condenado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana. Sí, ha recibido 6 condenas, prácticamente 7 con el caso García Cruz de 26 de septiembre de 2013, por actos de tortura del Ministerio Público. Ese asunto llegó a una solución amistosa después de 10 años. El Tribunal Colegiado de Circuito, sí, amparó a los afectados por estas razones y a la luz de la jurisprudencia interamericana. Pues creemos que todo este clima de desautorización internacional, entre otros factores, produjo una reacción inclusive de la clase política, sí, que pues se vio prácticamente más garantista, ¿verdad?, que diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que no habían tenido una reacción consecuente con todo este clima de desautorización internacional y que se tuvo que realizar una reforma a la Constitución para incorporar una serie de principios que antes no se habían visto incorporados, como ya mencioné, en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estas transformaciones, desde mi punto de vista, pueden resumirse en 4 dimensiones principales o en 4 acciones distintas. En primer lugar, se genera una amplificación del catálogo de derechos humanos, es decir, el parámetro de validez de toda la actuación pública se amplifica, ¿sí? Y esto viene a dar lugar a lo que hoy
conocemos como este control de convencionalidad en un sentido, digamos, amplio, ¿sí? Control de convencionalidad implica entonces que todos los actos, todas las omisiones y cualquier norma jurídica dentro del sistema va a tener que respetar las condiciones de validez ya no solo de la Constitución, sino ahora también de la Convención Americana y de los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por el Estado mexicano. Entonces hay una amplificación, ¿sí?, del catálogo de derechos humanos, ¿sí? Para algunos autores se incorpora este elemento de supranacionalidad, ¿sí? El Estado nacional, si se ve, digamos, sometido al derecho internacional de los derechos humanos, y todos los operadores jurídicos, entonces, desde esta perspectiva amplia del control de convencionalidad, están obligados ya a respetar no solo los derechos humanos de fuente nacional, sino también los derechos humanos de fuente internacional, ¿sí? De manera que a partir de esta amplificación, cualquier autoridad dentro del Estado no solo puede, sino que debe de aplicar directamente la Convención, ¿sí?, aclarada a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de los órganos de garantía respectivos de los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano, ¿no? A partir de de esta dimensión de amplificación, ¿sí?, del catálogo de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Se amplía este parámetro de validez normativo. Ya no solo las autoridades debemos respetar la Constitución, sino que también debemos respetar los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Entonces, desde esta perspectiva amplia, todas las autoridades deben de aplicar directamente la Convención Americana y todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí?, preferentemente aclarados a través de la jurisprudencia de los órganos de garantía correspondientes, ¿sí? Bien, una segunda dimensión de la reforma constitucional es la duplicidad o la multiplicidad de intérpretes de los derechos humanos, ¿sí? El Pleno de la Suprema Corte ha reconocido que tanto dicho tribunal, tanto la Corte Suprema del Estado mexicano como la Corte Interamericana tienen la autoridad para definir con carácter vinculante los derechos humanos de fuente nacional e internacional, ¿sí?, en sus respectivos casos. Entonces, aquí nos encontramos con principalmente esta duplicidad de intérpretes de los derechos humanos, que supone que estos órganos van a aclarar el contenido, van a definir el contenido concreto de los derechos humanos de fuente nacional, por un lado la Suprema Corte, y de fuente interamericana, en este caso parte de la Corte de San José. De manera que estamos ya como operadores jurídicos, todos los poderes públicos dentro del Estado mexicano estamos, sujetos al respeto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y también al respeto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los órganos de garantía de los demás tratados internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano. Sí, entonces, cualquier autoridad debe de aplicar, ya vimos, ¿no?, las convenciones sobre derechos humanos, ¿sí?, que se encuentran reconocidas por el Estado mexicano, y deben de aplicar, desde luego, la jurisprudencia internacional y nacional respectiva, ¿sí? Toda vez que esta jurisprudencia pues define el contenido concreto de los derechos humanos respectivos, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo cómo este control de convencionalidad empieza a encontrar forma. Bien. La tercera dimensión de la reforma constitucional, o la tercera transformación, es la incorporación del principio pro persona y también la incorporación del principio de interpretación conforme, ¿sí? El principio pro persona tiene dos dimensiones: una dimensión normativa, que implica por regla general que los operadores jurídicos deben elegir la norma más favorable para los derechos humanos en caso de conflicto, ¿sí? Y una dimensión interpretativa, según la cual, por regla general, los operadores jurídicos deben interpretar todo el sistema jurídico nacional e internacional de la manera más favorable para los derechos humanos.
Entonces, esta tercera dimensión también es aplicable desde mi punto de vista a todas las autoridades, a todos los poderes públicos, quienes deben de aplicar este principio pro persona y el principio de interpretación conforme también en el ejercicio de sus competencias y facultades, ¿sí? Cuando se encuentren con un conflicto normativo, deben preferir, ¿sí?, la norma que sea aplicable y que favorezca más a la protección de los derechos humanos de las personas ahí en caso de conflicto. Y una dimensión interpretativa que en el ejercicio de sus funciones también los poderes públicos deben de preferir la interpretación, ¿sí?, de las normas que se encuentren desentrañando en ese caso concreto. Deben de preferir la que reporte, digamos, un significado normativo más favorable para las personas en ese caso concreto. Entonces ya tenemos estas tres transformaciones, una aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, también una aplicación directa de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y aquí ya, una aplicación de estos métodos interpretativos pro homine y conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos que pueden realizar todos los poderes públicos dentro del Estado mexicano. Bien, y una cuarta transformación, y ya es, la más compleja, es lo que ya se conoce en estricto sentido como control de convencionalidad de las leyes, ¿no? Hablábamos antes de un control de convencionalidad en sentido amplio, pero este control de convencionalidad pues, puede estar dirigido a determinadas fuentes normativas o a determinados tipos de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, puede hacerse un control de convencionalidad de una omisión de alguna autoridad, ¿sí?, o de una omisión legislativa en su caso, o de algún acto administrativo o de una resolución judicial, ¿sí?, o también de una ley o también de un reglamento, ¿no? Y es aquí en donde nos encontramos ya con ciertos límites de acuerdo a la jurisprudencia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido como una especie de diálogo, ¿sí?, con los estados nacionales. ¿En qué sentido? Ha dicho, bueno, el control de convencionalidad debe ejercerse por los poderes públicos, como ya se mencionó aquí, en el ejercicio de sus facultades y competencias. Entonces, esta fórmula que elige la Corte Interamericana es como una especie, en este diálogo jurisdiccional, esta vez no de los tribunales nacionales hacia el exterior, sino del sistema internacional hacia el interior, ¿sí?, señala que este control de convencionalidad de las leyes va a realizarse dependiendo el sistema de competencias y facultades que esté previsto en los Estados miembros. Y esto ya, bueno, puede ser desde luego materia de discusión, ¿no? Pero desde mi punto de vista, por el momento, esto ha sido apuntado así por la Corte Interamericana, de tal manera que si en México, ¿sí?, en México era por eso indispensable, ¿sí?, en este mismo sistema de deliberación jurisdiccional, era necesario que la Suprema Corte, ¿sí?, realizara esta transformación del sistema relativamente concentrado que operaba anteriormente para establecer un control, difuso, para que todos los jueces y tribunales dentro del país pudieran realizar este control judicial de la ley, ¿sí?, tanto a la luz de la Constitución Nacional como a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos. De tal suerte que desde la propia perspectiva de la Corte Interamericana, este control de convencionalidad de las leyes, ¿sí?, debe realizarse de acuerdo al sistema de competencias y de facultades que sea propio de los Estados miembros en los casos respectivos, ¿no? De tal manera que si lo queremos esquematizar, podríamos decir que existe un control de convencionalidad en sentido amplio, o lato sensu, que vendría a significar que todos los poderes públicos deben de aplicar directamente la convención,
¿sí?, o los tratados internacionales sobre derechos humanos, esta aplicación directa debe realizarse a la luz de la jurisprudencia internacional, desde luego, y puede generar, ¿sí?, el ejercicio de interpretación conforme por parte de cualquier poder público, de interpretaciones pro homine, desde luego, y solamente dependiendo si los órganos respectivos están o no facultados para ejercer ya el control judicial de las leyes, es posible extender, digamos, este control judicial de las leyes también a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y no solo sobre los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, dos excepciones a esta regla general? Y aquí me ha tocado escribir y aplicar esto en algunas sentencias. Podríamos mencionar dos casos. A la luz del modelo creado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aplicación de las cuestiones prejudiciales de validez. Y serían cuando una autoridad administrativa puede hacer un control de convencionalidad de la ley, en dos supuestos, tratándose del acto claro, por un lado, y del acto aclarado, por otro. Es decir, cuando exista, y ya lo mencionaron un poco aquí, cuando exista jurisprudencia, ¿sí?, jurisprudencia que aclare el sentido interpretativo de las normas sobre derechos fundamentales, entonces en ese caso sería posible que una autoridad administrativa realizara, digamos, una especie de control de convencionalidad. Y digo especie porque, bueno, el acto ya estaría aclarado a través de la jurisprudencia, de manera que el ejercicio interpretativo, digamos, ya lo habría hecho la Corte Interamericana, en este caso, o la Suprema Corte de Justicia, en donde sí podría, digamos, desaplicar en el caso concreto una ley con base en una jurisprudencia que perfectamente aclarara, ¿sí?, el sentido de los derechos humanos que estuvieran implicados en ese caso concreto. Y el segundo supuesto sería el caso del acto claro, que desde mi punto de vista podría ser aplicable cuando el tratado internacional estableciera, ¿sí?, alguna regla, ¿sí?, no un principio, en el contenido de la convención o el contenido del tratado internacional respectivo, de tal suerte que esa regla, ¿sí?, ya fuera lo suficientemente clara, ¿sí?, como para que la autoridad administrativa no realizara un ejercicio interpretativo, digamos, abundante para desplegar ese control de convencionalidad de la ley, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo en este caso del acto claro que se ha desplegado en algunos casos en el juzgado a mi cargo, que, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución establece que, tratándose de una indemnización por causa de una expropiación, el valor, digamos, que se debe considerar del bien respectivo debe ser valor catastral, y sin embargo, ¿sí?, ya la jurisprudencia interamericana ha establecido que debe ser el valor comercial, ¿no? Entonces, en estos casos, ahí, por ejemplo, ya está, digamos, aclarado el concepto de manera suficiente, de tal suerte que incluso una autoridad administrativa podría llevar ahí a cabo ese control de convencionalidad de la norma nacional correspondiente, ¿sí? Entonces, me parece que esta doctrina del acto claro y del acto aclarado, que ya se había mencionado aquí, podría dar alguna luz, ¿sí?, sobre, digamos, estas excepciones de cuando incluso una autoridad administrativa podría ejercer este control de convencionalidad de la ley, porque desde mi punto de vista ya el control de convencionalidad en un sentido amplio, ¿sí?, ese ya está muy claro que lo tienen que realizar. Esta doctrina del acto claro y del acto aclarado podría, como ya también lo dijo la Corte Interamericana, podría ser un factor de prevención de violaciones sistemáticas
Como ya lo decía Luis Miguel, en el caso del arraigo, por ejemplo, que se siguen aplicando estas leyes que ya han sido declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales. En los casos de pensiones del ISSSTE, ¿sí?, los juzgados administrativos estamos llenos de asuntos en donde el ISSSTE o el IMSS siguen aplicando figuras legales que ya han sido declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales y, sin embargo, se sigue afectando a la población a través de esas aplicaciones, esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bien, de manera que yo terminaría con esta exposición. Creo que ya no leí nada de lo que traía preparado para ustedes, pero ya con algunas de las preguntas que ustedes puedan formular, podríamos continuar con el debate en torno al alcance del control de convencionalidad que estamos exponiendo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahí vienen ya las preguntas. Ahora les damos lectura. Yo quisiera destacar que se invitó también a alguien que representara al Poder Legislativo. No nos pudieron acompañar. Sería muy interesante escuchar cómo alguien desde el Congreso, o sea, de la Unión o alguna localidad, entiende que debe de ajustar sus leyes a las pautas más favorables que puedan provenir de las fuentes de origen internacional, y en ese sentido pues, practicar una especie de control difuso. Sería muy interesante entender por qué pueden mantenerse leyes que no restringen el fuero militar, o leyes que discriminan en razón de que las personas en las Fuerzas Armadas sean portadoras de VIH. Pero bueno, nos tendremos que quedar con esas interrogantes, sin duda, pero también pueden dar su opinión sobre ese tipo de reflexiones. Lo que a mí me gusta, lo que yo entendí, con lo que yo me quedo es de las dos ponencias, es que hay un par de opciones que han destacado y que interesa saber qué más piensan. Acuérdense, estamos hablando de dos preguntas. A las autoridades del Estado les tienen una obligación de practicar este control, y si la respuesta es positiva, sí tenemos esta obligación, es cómo le hacemos. Y yo destaco ahí dos ideas que podrían ser pilares. Por un lado, eso es lo que yo he interpretado de tu intervención, Ale, has hablado por ahí del deber de prevención de violaciones de derechos humanos. No olvidar que es una obligación constitucional establecida en el párrafo 3º del artículo 1 constitucional. Hay un deber de prevenir las violaciones de derechos humanos. Y ahí donde un órgano con competencia para declarar violaciones de derechos humanos ha dicho que cierto acto, cierta omisión, cierta ley es violatoria de derechos humanos, ¿cómo reaccionan las autoridades que tienen que aplicarlo? Fernando lo decías, me parece, cuando hay un acto claro o un acto aclarado. Yo creo que por ahí es el acto claro. Cuando tú dices acto aclarado, yo lo que veo también detrás es la extensión de la obligatoriedad de los precedentes jurisdiccionales. Hoy en este país la jurisprudencia obliga a los tribunales y no a las autoridades administrativas. Pero la esencia del acto aclarado es que pues algo que jurisprudencialmente ha sido definido como violatorio de derechos humanos no tendría por qué seguir dando que hacer a las autoridades, por ejemplo, administrativas, que mientras no vean modificada la ley, siguen poniendo de pretexto que solo la pueden cumplir porque estamos en un Estado de Derecho, cuando lo que tendrían que hacer es, ante ese acto aclarado, pues simplemente prevenir violaciones de derechos humanos. Creo que habría más reflexiones para el Poder Legislativo. Creo que hay una figura que nos podría algún día servir, que tiene que ver con estas declaratorias generales de inconstitucionalidad. Recordar que esta figura introducida recientemente da una primera oportunidad al Congreso, donde hay un aviso amigable de parte de la Suprema Corte de Justicia diciéndole: oye, hay un par de precedentes que están diciendo que tu ley es inconstitucional y pues te invito a que la modifiques, y que si esta invitación no es atendida, pues eventualmente vendrá si hay una reiteración de criterios, pues una declaratoria general y te di la oportunidad, no la tomaste, yo expulso la norma.
A lo mejor por ahí algún día vamos a tener más reflexiones. Pero bueno, solo decir eso, prevención, extensión de la obligatoriedad de jurisprudencia, no lo sé. Vamos a ver. Alejandra, te dirigen un par de preguntas. La primera es, ¿cómo se puede llevar a cabo un control de convencionalidad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no debe de ser cualquier autoridad? Y esto es verdad, hay que destacarlo. En los presentes, la Interamericana dice toda autoridad, en el Varios 912 claramente dice autoridades que no tengan funciones jurisdiccionales, solamente una interpretación pro persona. ¿Cómo hacerlo? No sé, pero te lo preguntan. ¿Cómo llevar a cabo control de convencionalidad si la Corte dice que no debe ser cualquier autoridad? Y te preguntan, en tu opinión personal, no como servidora pública, ¿cuáles son los alcances del control difuso de convencionalidad en el ámbito del Ejecutivo Federal o de alguna autoridad local? Aquí están las dos preguntas. Para darte un tiempo a la reflexión, leo las de Fernando y les doy después la palabra. Fernando, te preguntan, en tu opinión personal, ¿son materia de control de convencionalidad las reformas constitucionales, las restricciones constitucionales a los derechos humanos y la jurisprudencia mexicana? Vaya pregunta que te tocó. También te dicen que en materia de medicamentos, por ejemplo, hay personas con glaucoma y no les dan entiendo por aquí que tal vez sea el combinado de medicamentos porque no están en el cuadro básico de medicamentos. ¿Qué se tendría que hacer en estos casos, por ejemplo? Que no sea una de esas enfermedades huérfanas y llegue el asunto a la segunda sala, porque les podrían decir que sí tienen interés legítimo para que se incluya el medicamento en la lista básica y que mientras eso ocurra, pues que se mueran, pero que a otras personas pues, algún día les beneficiará el amparo. Y hay otra que voy a darles tiempo a ustedes para que respondan las que ya les di en lo que yo interpreto la letra de lo que dice. Entonces, Alejandra, por favor. Pues sí, muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo se puede llevar a cabo el control de convencionalidad? Creo que es ahí donde está el meollo de toda esta discusión y de este asunto. Claramente la Corte Interamericana, cuando lanzó el concepto de control de convencionalidad, lo que estaba simplemente pidiendo es que las autoridades judiciales hicieran cargo también de lo que les tocaba dentro de las sentencias. Todo siempre había sido históricamente que el Poder Ejecutivo había asumido las sentencias porque le toca la representación del Estado mexicano y es quien tiene que dar la cara del cumplimiento de las mismas, pero no habían podido involucrar ni al legislativo ni al judicial. La forma en la que encontraron de involucrar al Poder Judicial fue a través del control de convencionalidad y dejaron un poco al arbitrio de los estados lo que está pasando de lo que ellos entienden de lo que es control de convencionalidad. Si nosotros nos damos cuenta, la Corte Interamericana ha guardado a partir de ese momento absoluto silencio y ha dejado que los estados en el ámbito, en su propio ámbito vayan decidiendo y que las cortes vayan decidiendo qué es eso de control de convencionalidad, qué autoridades lo van a aplicar, cómo se va a hacer. En las opiniones personales, como ya lo dijo Luis, la mayoría de los jueces dicen, tengan cuidado, no son todas las autoridades. ¿Y por qué? Porque sí podrías hacerle un daño al sistema democrático del Estado, porque si estamos hablando de criterios progresistas, puede ser o de prevenir violaciones a derechos humanos o de cumplir con esas obligaciones básicas que nos marca el artículo 1 constitucional, ok, podemos generar un cambio dentro de todos los que somos servidores y servidoras públicas y podemos desaplicar normas, cambiar actos jurídicos, pero en el momento de desaplicar una norma general, nada más en la Secretaría de Gobernación estamos hablando de que hay 66,000 trabajadores. Todas esas personas son autoridades del Estado. Imagínense dejar al arbitrio de esas personas la desaplicación de una norma general. Por eso yo creo que tenemos que repensar la forma en que puede aplicarse este control de convencionalidad. Uno, lo que yo les mencionaba, que no cerré bien la idea, que es cómo hacerle para que los criterios de la Suprema Corte en este sentido permeen para todas las autoridades legislativas y administrativas de manera rápida y no tener que esperar, como dice Luis, a que se cambie una ley. Esto, bueno, ya se dio el primer paso que yo hablaba con esta reforma, pero tiene que llegar un amparo indirecto y tiene que haber jurisprudencia por reiteración. Eso, digamos, es demasiado complicado. Cuando atrajo estos casos que yo hablaba de fuero militar,
que eran 30 y tantos casos, no sé cuántos, pero muy poquitos de ellos, creo que no llegaban ni a los 5 para tener la jurisprudencia, eran amparos indirectos. Entonces tenemos que generar una forma más rápida, cambiar por esa parte para que permee rápidamente lo de la Suprema Corte. Por otro lado, también creo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que tener un mecanismo adecuado también para llamar la atención. Como diciendo, a ver, tú me estás poniendo esta norma, yo le estoy desaplicando como decía el juez, por tratarse de una indemnización, y ya la Corte Interamericana dijo que tiene que ser este valor y no este valor, pero hay que arreglar la norma. Y tiene que hacerse de manera inmediata, porque si no también estamos sujetos a responsabilidades administrativas. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque el servidor público, pues también, no todos, pero depende del ámbito de competencia que tenga cada uno, tienes miedo de desaplicar normas porque sabes que inmediatamente te van a hacer por lo menos una vez al año una auditoría y van a revisar cada uno de los actos que estás generando. Y si tú le dices a la Auditoría Superior de la Federación que te vas a tener una jurisprudencia en la Corte Interamericana, va a ser un poco complejo que te den por buena esa auditoría, ¿no? Entonces creo que sí hay que voltear a ver todas las obligaciones del Estado. Creo que hay que aplicar todos los principios que protejan con mayor claridad y efectividad todos los derechos de las personas desde el Poder Ejecutivo, pero tenemos que generar un mecanismo para llamar la atención hacia los interpretadores de la norma o hacia los creadores de la norma, para que podamos estar haciendo este diálogo también entre autoridades de los 3 órganos de gobierno y de los 3 niveles de gobierno, que siempre eso es más complejo en una república federal como la nuestra. Ahora, ¿cuál ha sido los alcances? Pues creo que para todos ha sido muy claro que a partir de estas decisiones de la Corte Interamericana y cómo lo ha tomado el derecho interno en México, ha habido una revolución absoluta y sí se ha creado un nuevo paradigma, no solo constitucional, sino también en la aplicación por parte de autoridades administrativas y en algunos casos en la emisión de leyes. Sin lugar a dudas, todas y todos los funcionarios públicos ahorita cuentan con una, digamos, capacitación diferente en materia de derechos humanos, y se trata de que amplíen por mucho su horizonte de aplicación. Sobre todo con los funcionarios que tienen un contacto continuo con las personas. Pero sí también debe hacerse este alcance. Ha tenido estas cuestiones limitantes, porque siempre va a haber la discusión hacia adentro del Ejecutivo sobre si se tiene o no la capacidad de inaplicar la norma. Lo que yo les decía, es muy peligroso que si tú inaplicas una norma y no hay un interés legítimo, no haya ninguna instancia revisora. El acto se quedó ahí. Se quedó en lo que la persona decidió que era lo correcto hacer en ese caso. Ahorita la carga procesal, Luis, de lo que hablabas hace rato, ya no es tan compleja para las personas. Sí requieres de una revisión, pero ahorita ya cualquier juez puede inaplicar una norma. Ya no es como antes, que tenías que llegar hasta el amparo. Ahorita ya un juez familiar de Novolato, Sinaloa, puede desaplicar totalmente una norma. No te tienes que esperar a que cambien todas las normas jurídicas en el Estado para que haya una aplicación conforme a los tratados internacionales. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, y creo que mejor hay que mirar la discusión. De verdad creo que hay que voltearla. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos para que esas personas puedan alzar la mano y decir, la inapliqué por esto, o no la inapliqué, pero estoy viendo aquí que está un vacío legal o cualquier situación que no me permite aplicar el estándar más amplio de protección a derechos humanos? Espero con eso haber contestado las preguntas, y si no, aquí estoy a sus órdenes. Fernando, ¿tienes? Sí, bien. Bueno, varias cosas que estoy acordando de algunos temas. La tesis de la Suprema Corte, que establece que los tribunales colegiados solo pueden ejercer el control de convencionalidad de la ley en el ejercicio de sus facultades, digamos, procesales, es una tesis aislada, de manera que siguen rigiendo las jurisprudencias que sí permiten el control de convencionalidad de la ley en términos generales, ¿sí?
De manera que esa es una tesis aislada que bueno, también yo he escuchado así como que ya se toma como una prohibición expresa. Sin embargo, es una tesis aislada que además generó una serie de discusiones y de votos particulares y concurrentes. Entonces va a haber que definirla, ¿no? Y tiene bastantes, digamos, argumentos para poder criticarla, ¿no? ¿Sí? El ejercicio de las facultades de un tribunal colegiado pues no se centra, ¿verdad?, en la aplicación de la ley de amparo ni de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino que se centra en el control de constitucionalidad, ¿sí?, de la sentencia reclamada, y por tanto es un control, digamos, amplio. Y si entendemos esa jurisprudencia en esa dimensión, pues vamos a llegar a la conclusión de que desde luego que pueden ejercer el control de convencionalidad, como además ya la primera sala en jurisprudencia ya lo ha establecido, ¿no? De manera que si leemos esa tesis, digamos, en el contexto de todas las demás jurisprudencias obligatorias, vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? Bien, el otro tema en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia, también faltaría aquí también definir varias tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte que han establecido que los tribunales dentro del Estado mexicano están vinculados por la jurisprudencia de la Suprema Corte directamente, y las autoridades administrativas están vinculadas indirectamente por la jurisprudencia, de manera que hay una obligatoriedad también que se ha reconocido y a lo mejor se ha calificado como de manera indirecta o mediata, ¿no? ¿Sí? Esto también en una serie de contradicciones de tesis que el Pleno ha resuelto, ¿sí?, que dieron lugar a una serie de jurisprudencias que por esa razón establecen que los jueces deben suplir la deficiencia de la queja cuando exista la aplicación de una ley que ha sido jurisprudencialmente declarada inconstitucional, ¿no? Entonces esta, digamos, falta de vinculación de las autoridades administrativas a la jurisprudencia, digamos, debe de matizarse, ¿no? Relativa. También si analizamos ya toda la evolución de criterios, podemos, me parece, llegar a la conclusión de que sí es vinculante para las autoridades administrativas. Tan es así que cuando aplican, digamos, un acto con base en una ley declarada jurisprudencialmente inconstitucional, ese acto, digamos, es anulable, ¿no? Si vamos a juicio, pues vamos a obtener un amparo o una sentencia de nulidad en relación con ese acto. Bien. Ya en relación con las preguntas, ¿no? Si son materia de control de convencionalidad, la jurisprudencia o de qué forma puede realizarse. Bien, pues sí existen estos criterios de la Suprema Corte en el sentido de que la jurisprudencia no es materia de control de convencionalidad, pero esto, a mi juicio, deben de interpretarse en el sentido de que la jurisprudencia no debe de considerarse como un acto reclamado, ¿sí? Dentro del capítulo, digamos, de actos reclamados o de normas reclamadas en una demanda de amparo, no debe de considerarse a la jurisprudencia, ¿sí? Y eso está claro, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que, digamos, la jurisprudencia sea interpretable por los jueces y por los tribunales, ¿sí? Esto sucede todos los días. De hecho, yo conozco sentencias en donde se han relativizado la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte y que han ganado premios, ¿no?, en el sistema interamericano y también premios nacionales, ¿sí?, a partir de los argumentos que se utilizaron para, digamos, pues no desaplicar, ¿sí?, la jurisprudencia, sino integrarla, ¿sí?, dentro de un cúmulo de jurisprudencias, ¿sí?, que dan como resultado uno distinto que la aplicación aislada de la jurisprudencia, digamos, que se considera inconstitucional. Entonces, de manera que es posible, más bien, reinterpretar una jurisprudencia cuando esta jurisprudencia, de manera aislada, podría, digamos, considerarse inconvencional, ¿sí?, de modo que ese entendimiento aislado quede superado a partir de la integración de un cúmulo de jurisprudencias más amplio. Y les voy a poner un ejemplo, porque esto está un poco abstracto, ¿no? Estuvo el caso de una persona, una mujer,
que en una dependencia pública reclamaba el acoso sexual, ¿sí? Una dependencia pública, de manera que presenta una queja, ¿sí? En donde se duele de este acoso sexual, concretamente en una procuraduría dentro del Estado. Bien, su queja, ¿sí?, es desechada, y cuando pide ver el expediente y las razones por las cuales fue desechada su queja, le dice: no, tú no tienes legitimación, tú fuiste la denunciante de la queja, y ya la Suprema Corte, la segunda sala, ha establecido que la denunciante, sí, en un proceso disciplinario, no tiene interés jurídico, no tiene legitimación, digamos, para conocer y para participar en ese procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, esta mujer acudió al juicio de amparo, ¿sí? Presentó el juicio de amparo contra, digamos, esta respuesta que le había dado la autoridad disciplinaria, en el sentido de que no podía fungir como parte dentro de ese proceso disciplinario, ¿sí? En la sentencia de amparo, que después fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito, la sentencia de amparo se establece, ¿sí?, que desde luego esta persona tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo y que tiene la posibilidad de ser parte en ese proceso disciplinario, ¿sí? Y para ello se consideró que la jurisprudencia de la segunda sala se hallaba en conflicto con una jurisprudencia de la primera sala que ha establecido que las víctimas en el proceso penal deben de ser parte procesal. De manera que se consideró que esa jurisprudencia de la primera sala, ¿sí?, por mayoría de razón, debería de aplicarse también al proceso disciplinario. Esto en conjunción, desde luego, con la jurisprudencia interamericana, que ha dicho también que la víctima es parte en los procesos disciplinarios, ¿sí? De manera que la jurisprudencia de la segunda sala, que además fue reiterada en 2 ocasiones, en el sentido de que carece de interés jurídico el denunciante en un proceso disciplinario, digamos, esa jurisprudencia no fue materia de control como si fuera un acto reclamado dentro de la demanda de amparo, sino que, digamos, se realizó se dejó de lado para poder aplicar la jurisprudencia de la primera sala y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿sí? Y ahí se estableció, bueno, el típico razonamiento, ¿verdad?, desde la sentencia Marbury versus Madison, ¿verdad? Se estableció que si se aplicara la jurisprudencia de la segunda sala, ¿sí?, restrictiva de los derechos fundamentales, se iba a desaplicar la jurisprudencia de la primera sala y la jurisprudencia interamericana. Sí, en cambio, si se aplicaba la jurisprudencia de la primera sala y la jurisprudencia interamericana, bueno, se iba a dejar de lado la jurisprudencia de la segunda sala, pero todo esto, digamos, en aplicación del principio pro homine, tomando en cuenta que la falta de participación, ¿sí?, en el proceso disciplinario no es una restricción constitucional expresa, ¿sí? Entonces, de manera que todo este razonamiento, pues sí es digamos, lo que ahora pues es el deber ahora a cargo de las autoridades y de los jueces dentro del Estado mexicano para definir cuál es el derecho aplicable en un caso concreto, ¿no? Y esto no debe de alarmarnos, y esto sucede en muchos casos, ¿no? Hay distintas normas que están compitiendo para ser aplicadas en un determinado asunto, y el juez debe de elegir, por disposición expresa de la Constitución, la que resulte en un sentido más favorable para la persona humana, ¿no? Y así fue. En el cumplimiento de la sentencia, la PGR tuvo que desarchivar el asunto para darle participación a la víctima, y bueno, se cumplió ya el amparo en sus términos, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se hace un control, digamos, de convencionalidad y también de constitucionalidad de una jurisprudencia que frontalmente viole derechos humanos, ¿no? Pero, digamos, hay que ver el caso concreto, ¿no? Y ver qué cúmulo de jurisprudencias rodean ese criterio, ¿no?, aislado, o ese criterio de alguna de las salas, ¿no?, generalmente de la segunda. Bien, ahora la otra pregunta es de que si es posible realizar un control de convencionalidad de la Constitución,
Bien, esto tiene que ver con toda la discusión que se realizó en la contradicción de tesis 293-2011. Desde mi punto de vista, un efecto importante del principio pro persona guarda relación con el control de la propia Constitución. Pero aquí hablamos no de un control vertical, sino de un control horizontal de las normas constitucionales, similar al que estamos ejemplificando, ¿sí? El Juzgador Nacional en México no tiene la facultad para inaplicar normas constitucionales que estime inconstitucionales o inconvencionales, ¿sí? Digamos, control de convencionalidad estaría reservado, ¿sí?, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ya ha efectuado control de convencionalidad de normas constitucionales, ¿sí?, en algunos casos que ustedes ya conocen. Sin embargo, el juzgador, por virtud del principio pro persona, sí cuenta con la facultad interpretativa de excluir significados normativos arbitrarios o autoritarios para adjudicar significados normativos sistemáticos y acordes al cumplimiento de los derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente. Es decir, este principio pro persona, ¿sí?, uno de sus efectos es posibilitar esta especie de control horizontal de la propia Constitución, ¿sí? Entonces, una figura, por ejemplo, el arraigo, ¿sí?, nos permite, ¿sí?, a partir del principio pro persona, interpretarla de una manera sistemática y acorde a los derechos humanos que están reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Uno de los ministros que votó por las restricciones constitucionales expresas, que forma parte de la segunda sala, ya incluso matizó su postura a través de una jurisprudencia que se aprobó en la segunda sala recientemente y estableció que las restricciones constitucionales expresas sí deben de interpretarse a la luz del principio pro persona, ¿sí? Y esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, la figura del arraigo, desde luego que tiene muchas aristas autoritarias, si se interpreta de manera aislada más, pero es posible matizarlas, ¿sí?, en cierto grado si esta figura del arraigo se interpreta a la luz, por ejemplo, del principio de presunción de inocencia, a la luz de los principios o de los deberes de fundamentación y motivación, ¿sí?, a la luz de los deberes de protección a la integridad personal, ¿sí?, de los individuos, etcétera, ¿sí?, para que, si es posible, garantizar todos estos principios y derechos humanos a través de una aplicación concreta de esta figura que está en la Constitución, ¿sí? Es decir, en un arraigo, pues algunos jueces le piden al Ministerio Público, le exigen que existan algunos elementos objetivos que permitan razonablemente suponer que esta persona, por ejemplo, participó en la realización del hecho delictuoso, ¿no? No nada más es vamos a detener a esta persona para después investigarla, no, vamos a detener a esta persona, pero porque existen ciertos datos objetivos, ciertos indicios que permiten suponer razonablemente que participó en la realización del hecho delictivo. Entonces ahí vemos cómo sí es posible en algunos casos realizar una especie de control horizontal de la propia restricción constitucional expresa a la luz de los derechos humanos que rodean esa figura autoritaria, ¿sí?, desde una perspectiva aislada e incluso a partir del contenido de los derechos fundamentales previstos internacionalmente. La otra pregunta que va encaminada al ejercicio del derecho a la salud, creo que sí ya se aparta, ¿verdad?, un poco del tema, pero bueno, sí, actualmente en los juzgados en materia administrativa llegan este tipo de asuntos y bueno, hay distintos criterios. Poco a poco la Suprema Corte se va a ir pronunciando sobre el alcance del derecho a la salud en estos casos. La Corte colombiana tiene algunos criterios y bueno, sí, los criterios aquí sí varían. Si quieren, al final podría yo platicar con la persona para comentarle algunos criterios en este sentido.
Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya pude interpretar la última pregunta que les hago tanto a Alejandra como a Fernando. Dice, para poder ser aspirante a la Comisión Federal de Competencia Económica, el artículo 28 constitucional, reformado en 2013, estipula que se tiene que tener nacionalidad mexicana por nacimiento, por lo que quien sea mexicano por naturalización puede quedar descalificado. ¿Es correcto que así sea? Preguntan. Y no sé si quieren opinar al respecto. Sí, bueno, este criterio ya ha sido resuelto por la Suprema Corte. No sé si para el caso de la Comisión de Competencia Económica, pero sí para otros casos en los que se hizo y ha extendido el criterio utilizando justo el principio pro persona y ha permitido que sean también mexicanos por naturalización los que puedan acceder a este tipo de cargos. Y aprovecho el micrófono para aclarar que no por la posición que mostré, no significa en lo absoluto que no estamos totalmente obligados, y no nada más por el control de convencionalidad, sino por la propia Constitución en el artículo primero, todas las autoridades y por supuesto las administrativas, para promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, y tengamos que hacer las interpretaciones más amplias en favor de la persona. Sí creo que tiene que hacerse con moderación y creo que no cualquier persona puede tomar, por ejemplo, un policía que va a resguardar un momento, un delito, que entonces tome la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que tiene los puntos muy claros de lo que se tendría que hacer para preservar la prueba, en vez del protocolo de actuación que tiene que aplicar, ¿no? O porque a lo mejor a veces no tenemos ni siquiera esos mismos procedimientos en México, por ejemplo, en materia genética. O que no sé, pero si estamos hablando, o que un ministerio público decida si una niña de 12 años que fue violada puede abortar o no puede abortar. Creo que tiene que hacerse paulatinamente, creo que tienen que capacitarse adecuadamente los funcionarios, creo que tiene que haber estos mecanismos de los que ya hemos hablado, pero nada más quería que no se entendiera como que esto se entendiera como que no tenemos la obligación, porque por supuesto que la tenemos, pero hay que crear la forma de hacerlo de manera adecuada. Eso es todo. Gracias, Alejandra. Yo aquí tengo un par de ideas de lo que ustedes han dicho en estas últimas intervenciones. Me parece que hay que llamar las cosas como son, y Fernando lo ha hecho. Este dilema de no puedo practicar un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad porque implicaría una afrenta a la certeza jurídica o la seguridad jurídica en el momento en que cualquier autoridad pudiera desaplicar, esconde que, desde un punto de vista al menos, cada vez que una autoridad pone de pretexto la ley para seguirla a pie puntillas y se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respeto, protección, garantía de los derechos humanos, en realidad lo que está haciendo es desaplicando la Constitución y desaplicando la norma de origen internacional sobre derechos humanos. Hay una desaplicación de un lado o del otro lado, ¿no? Tú recordabas ya a dos siglos, Marbury versus Madison, y el tema de que o aplicas una o aplicas la otra, o desaplicas una o desaplicas la otra. Y eso por un lado. Entonces, sí, creo que vale la pena encontrarle una respuesta a esto que estamos atendiendo. Y lo otro es, en la jornada de la mañana se hablaba de buscando evitar abusos, buscando que un órgano superior pudiera definir las cosas, si no valdría la pena importar la figura de la cuestión de constitucionalidad, o en este caso sería la cuestión de convencionalidad, donde un órgano judicial le pregunta al órgano máximo intérprete garante de los derechos humanos sobre un tema en particular. Opiniones más, opiniones menos. Personalmente me parece que todos los órganos judiciales en el ámbito de sus competencias tienen la facultad. Pero escuchando la real preocupación de Alejandra, yo me preguntaría si no vale la pena
pensar en estas cuestiones de convencionalidad para las autoridades que no tienen funciones jurisdiccionales. Si una autoridad del Poder Ejecutivo reiteradamente está viendo cómo se presenta una situación en donde aparentemente hay violación de derechos humanos, pero la ley no cambia y tienen esta encrucijada, ¿valdría la pena que pudieran tener una atribución para presentar una cuestión de convencionalidad a un órgano judicial que les diera certeza? A mí como litigante me toca ver algunos casos en donde francamente parece una maniobra, en donde pides acceso a cierta información que se ha determinado en precedentes una y otra vez que es pública, ¿no? Por ejemplo, el acceso a expedientes de averiguaciones previas en casos de graves violaciones a derechos humanos, y el pretexto es no te lo puedo dar porque hay un artículo del 16 del Código Federal que lo impide, y están los artículos de la Ley Federal de Transparencia que dicen que es información reservada, y además está el artículo 225 de las responsabilidades administrativas y yo puedo caer en una sanción administrativa. Y la verdad es que pues cuando te enfrentas a eso dices, bueno, me estás tomando de pretexto porque todo este celo por no caer en responsabilidad te lo querría ver del lado de el sexto constitucional me ordena dar acceso a información pública, o el último párrafo del artículo 14 todavía de la Ley Federal me obliga a hacer otra cosa. Pero atendiendo esa honesta preocupación, tal vez sea momento de pensar en esta figura de cuestión de convencional, si no confiamos. Yo de todos modos me quedo también con la reflexión ahí donde un elemento de la policía ante la orden superior dispersa esta marcha porque están complicando el tránsito, y hazle como puedas, no te midas en el uso de la fuerza. Cuando ese policía decide que no puede a partir de eso tener carta abierta para golpear a la gente y dispersarla, porque en su cabeza o en su sentido de la justicia está algo como debo respetar la integridad de las personas, pues para usar esa frase está haciendo tal vez una especie de control, porque está cumpliendo su obligación constitucional antes que el mandato legal de obedecer a la autoridad superior. Y a lo mejor vale la pena también empezar a trabajar en eso, ¿no? Yo no sé si quieran tener algunas intervenciones finales, Alejandra, Fernando, ya que hemos agotado las preguntas. ¿Alguna idea para cerrar? Sí, yo nada más sobre lo que decías, creo que sí es importantísimo generar ese mecanismo. Una cosa sencilla, tampoco hay que hacer una disertación tremenda para generar un mecanismo que todavía burocratice y todavía complejice más las cosas, pero sí que se pueda tener cierta certeza. Y para ciertos casos, estás hablando de acceso a la información pública, todo ahí está clarísimo. La jurisprudencia nacional, internacional, la Constitución es muy clara. No se puede valer el funcionario o la funcionaria pública en lo que está pasando. Pero cuando tienes que decidir sobre derecho a la identidad, sobre la salud de una persona, o el caso que yo les ponía de estas niñas que tenemos ahorita, muchísimos casos que son violadas y son menores de edad, ya aplica un criterio diferente. No es clara la jurisprudencia. Y creo que no se puede tomar una decisión con una interpretación personal de acuerdo a la interpretación que yo hago de la Convención Americana, porque así me parece. Entonces creo que en esos casos sí hay que generar, y es a lo que iba toda mi exposición, una discusión distinta, y no puede quedar al árbitro de cualquier autoridad. Y tomar en cuenta que sí hay pasos fundamentales que se han dado, pasos que faltan por dar, pasos en los que está claro, pero el juez Fernando Silva mencionaba que, por ejemplo, que la propia Corte no inaplica una norma constitucional. No lo ha hecho, ha dado criterios, decía, ¿no? En el caso del arraigo, va a dar criterios para que se haga de una manera más adecuada, más acorde a los estándares internacionales. Es lo mismo que pasa hacia adentro, eso es lo mismo que quiero reflejar. Hay normas clarísimas, ¿no? Esta que pones de acceso a la información pública y graves violaciones a derechos humanos, además, tenemos todo el derecho de conocerlo y eso nos hace una sociedad mucho más democrática. Pero hay otro tipo de normas que por principio, no pueden desaplicarse, y mucho menos lo que yo les decía, si no va a haber una autoridad que pueda ejercer control después de eso. Porque ahí perdemos en democracia.
porque no hay pesos y contrapesos de los tres poderes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Fernando. Es todo. ¿Es todo? ¿Alguien más? Bueno, pues les agradecemos su atención y muchas gracias.